Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este impresionante tutorial de WordPress vamos a ver lo que creo son todas las mejores plantillas para Elementor que existen en el mercado hoy en día en forma gratuita. Vamos a ver 5 plugins distintos con distintas plantillas para instalar, con lo cual creo que para hoy van a tener todas disponibles en este único tutorial. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco muchísimo a todos los que me invitan a un café por medio de mi página web y a quienes ya se han convertido en miembros de mi canal. Dicho todo esto, iniciemos. Lo que vamos a hacer es ir viendo cada uno de estos plugins o formas de instalar estas plantillas de a uno y voy a iniciar en cada uno de un sitio de cero para que puedan ir viéndolo. Vamos a arrancar entonces, me encuentro dentro de este sitio de pruebas. Lo que voy a hacer es primero mostrarles que inicio desde cero, es decir, fíjense, tengo un tema totalmente en blanco, voy a cerrar y voy a hacerlo con distintos temas de fondo también para que vean que pueden ir cambiando. En primera instancia voy a ir a apariencias, me voy a ir a temas y vamos a hacer este primer ejemplo instalando un tema que es Astra. Así que vamos a buscar Astra. En este caso en particular lo hago con Astra porque el plugin que vamos a utilizar está muy asociado digamos a este tema, pero insisto, no es el único en el cual lo pueden aplicar. Pueden aplicar esto con otros temas diferentes. Así que una vez que está instalado pulsamos en activar. Una vez que está activado, fíjense que ¿por qué instalé Astra? Porque si yo pongo acá primeros pasos, lo que va a hacer es que me va a decir que tiene estas plantillas de inicio y esto es lo que vamos a instalar. Por eso usé este tema, insisto, de todas maneras lo pueden usar con otros temas de fondo porque pueden venir a plugins, añadir uno nuevo y vamos a buscar este plugin. Este se llama Starter Templates. Entonces lo pueden buscar instalando el tema Astra y dando primeros pasos o directamente vienen a plugins y yo lo voy a hacer desde aquí. Lo voy a instalar y en pocos segundos lo vamos a tener listo para activarlo. Una vez que está el botón de activar, pulsamos, nuevamente en unos segundos lo vamos a tener disponible. Y a partir de aquí lo que podemos hacer es venir a apariencia, vamos a ir a plantillas de inicio y vamos a encontrarnos con un montón de plantillas. El paso previo es indicarle cuál es nuestro gestor. Nosotros vamos a hacer todo con Elementor, obviamente, así que pulsamos en Elementor y aquí está. Aquí ya van a ver que tenemos un montón de plantillas disponibles, pero no solo esto, así que vamos a ir despacito viendo tema por tema. Lo primero y antes que nada es venir al filtro. Y acá fíjense que tenemos pagas, gratuitas o todas. Así que pueden elegir. Yo en general trato de ir por la gratis. Así que voy a elegir gratis y ahí tengo el primer filtro. Todas las que están viendo en pantalla y voy a hacer un pequeño recorrido hacia abajo para que puedan verlas. Son todas gratis. Por eso les decía que van a tener, creo, con este tutorial casi todas las mejores plantillas de hoy del mercado dentro de este único tutorial. Y lo que les invito es que si alguien conoce, cuando finalizan el video, conocen algún plugin más que sea realmente bueno, como este que estoy mostrando, con plantillas de Elementor, que me lo dejen en la descripción y lo vamos a agradecer muchísimo para poder hacer un segundo tutorial. Voy a subir y además de ver todas esas plantillas que teníamos gratis, tengan presente que tenemos plantillas para hacer blogs, con lo cual son específicamente para estos. Tenemos de negocios, con estos pueden crear lo que serían su propia empresa. Tenemos adicionalmente lo que sería e-commerce, estos serían para tiendas online y pueden elegir cualquiera como base e ir modificándolo. Y finalmente tenemos otros que serían generales para cualquier otro objetivo. Yo en este caso en particular voy a pulsar en todos, voy a elegir uno en particular, en este caso por nada en especial, voy a elegir este. Fíjense que acá se nos da la posibilidad de tener un preview. Esta es la homepage, sobre nosotros, servicios, proyectos y contacto. Con cada uno de estos entonces vamos a poder tener un preview y si queremos podemos instalar solo la portada, esto sería si quiero instalar solo esta portada, y también el sitio completo. Así que lo que voy a hacer en mi caso es instalar el sitio completo. Se me abrió esta ventana, acá se nos va a pedir que indiquemos por ejemplo qué tipo de usuario soy, si la web la estoy creando para mí o para un cliente. Voy a pulsar en siguiente. Acá nos pide un nombre, cada uno ingresará su nombre y su correo electrónico. Una vez que ingresan el nombre, vamos al correo. Una vez que tengan su nombre y correo, pulsan en enviar y empezar a importar. Hacemos clic en ese botón. Lo que vamos a hacer es que te van a generar todo el entorno y van a empezar la importación. Acá este proceso demora realmente unos segundos, así que tranquilos.
con paciencia a esperar a que se ejecute todo. No es muchísimo, pero sí demora un tiempo. Y como digo siempre, si lo están haciendo en un hosting gratuito, reintenten varias veces o intenten solo con la portada, porque en algunos casos puede ser que el contenido de fallas, o pruebe con algún template un poquito más liviano, dependiendo del caso. Una vez que termina, fíjese que fue bastante rápido, ya está terminado. Vamos a pulsar en ver el sitio y fíjense el sitio espectacular que me dejó como fondo para mi WordPress. Así que bueno, esto es maravilloso. Todo este sitio está totalmente disponible con su home, el sobre nosotros. Vamos a chequear un poquito. Insisto, no digo que usen este tema en particular, sino que lo estoy mostrando para que ustedes puedan ver la potencia de cada uno de estos templates que pueden instalar. Estos sobre nosotros, o servicios, perdón, en este caso. Tenemos también la parte de proyectos. Y finalmente tenemos un contacto. Insisto o recuerdo en este caso que este plugin no solo instala el template, sino que si necesitan algún componente como para enviar un formulario o en algún caso una tienda online, ya instala por ejemplo el WooCommerce y se los deja asociado. Así que bueno, voy a salir de acá, voy a cerrar, vamos a hacer esta prueba. Fíjense que yo acá la plantilla que seleccioné, no me voy a refrescar por las dudas, pero creo que esta plantilla no era de e-commerce, porque de hecho sí me instaló el Elementor, porque obviamente lo vamos a necesitar, pero me instaló el WP Forms por los formularios, pero fíjense que no me instaló el WooCommerce porque no era necesario. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer una prueba más utilizando esta misma herramienta. Voy a filtrar en e-commerce, voy a elegir esto y acá tenemos de vuelta el home, el about y el contact. Voy a poner importar sitio completo y acá simplemente se los estoy haciendo uno para demostrarles que van a ver que va a quedar instalado el WooCommerce, es decir que ya me instala las herramientas de fondo, es sensacional. Y por otro lado, por esta alternativa, fíjense que yo puedo ir cambiando y indicar que se borre todo lo anterior, que es bastante recomendable porque obviamente va a borrar todo lo que serían las parametrías y todo lo que eran las imágenes. Pulso en importar. Vamos a importar también este sitio. Lo primero que va a hacer, fíjense, es instalar el WooCommerce. Es lo primero que está haciendo. Así va a ir instalando todos los plugins que necesitan. Va a eliminar el sitio anterior. Y finalmente va a importar esta plantilla. Aguardamos entonces a este proceso que también demora unos segundos. Y luego continuamos. Fíjense que una vez que termina de instalar los plugins, empieza una parte de reseteos de los parámetros. Y en este caso empieza a borrar todo lo que tenía la plantilla anterior. Una vez que termina de borrar el contenido anterior, como verán ahora, lo que empieza a hacer es importar el nuevo contenido y ahí ya va terminando y vamos a poder ver nuestro nuevo template. Listo, entonces, ahí como vimos termina de importar el sitio. Vamos a verlo. Como podrán notar, cambió completamente. Tenemos ahora un nuevo sitio con una nueva vista, todo hecho en Elementor. Obviamente lo pueden editar perfectamente. Y fíjense cómo cambió, ¿no? Ahora lo que hicimos es una tienda online, por lo cual tenemos WooCommerce y tenemos la parte de la tienda ya generada. Obviamente después pueden crear cada uno de los artículos y modificar todo. Inclusive tenemos categorías, también tenemos el sobre nosotros de esta versión de página. Fíjense cómo cambia notablemente. Y tenemos la parte de contacto e inclusive tenemos el carrito de compras. Todo esto porque lo instalamos directamente desde lo que serían las plantillas de inicio o el starter template. Ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, para que vean que realmente lo puedo editar, voy a entrar en editar con Elementor y nos vamos a encontrar con que vamos a poder editar perfectamente nuestra página. Aquí estamos entonces y por lo tanto fíjense cómo es completamente editable. Yo puedo seleccionar lo que sería esta sección, puedo cambiar la imagen de fondo, puedo cambiar esto y poner acá sobre nosotros. Así que es perfectamente editable, no solo es muy buena, pero no solo eso nos da la posibilidad de cambiar el nombre, sino que puedo cambiar las imágenes y hacerlas personalizadas y convertirlas a nuestro sitio. Pero aunque no me crean, esto que ya es muy bueno, porque como acabamos de ver, hicimos una página web corporativa utilizando esta misma herramienta, hicimos una página web, en este caso de un e-commerce, y solo tuvimos que cliquear o seleccionar dos proyectos distintos o dos templates distintos, pero eso no es todo. Si ustedes, por ejemplo, vamos a cerrar esto, vamos a pulsarle salir, lo iba a cambiar sobre esa página, pero para que lo pueda ver un poco mejor, directamente vamos a venir a página, vamos a añadir una nueva y les quiero mostrar algo más maravilloso de este plugin.
Aquí dentro de nuestra página lo que vamos a hacer es pulsar en editar con Elementor y lo que va a pasar es que se va a abrir ahora el editor y vamos a hacer una página en cero para mostrarle otra sección diferente a la que acabamos de ver de este plugin. Listo, entonces acá ya estamos dentro de lo que sería el editor de Elementor. Recuerden, si quieren, pueden pasar esto a Elementor Canvas para simplemente sacar, digamos, las opciones de la cabecera. Esto si es que ustedes quieren, yo lo quise dejarla completamente en blanco a la página. Y lo que les quería mostrar es esto. Fíjense que yo acá tengo el loguito de Starter Template. Entonces, yo puedo cliquear aquí y no solo puedo de acá ver de vuelta todas las plantillas y desde acá ustedes podrían importar, por ejemplo, poner todas las gratuitas y de acá ir importando las plantillas que vieron recién, sino que además tenemos una sección de bloques. Así que, como les decía antes, esto es maravilloso. Tenemos además los bloques donde van a poder ver sobre nosotros, sobre el equipo, testimonios, llamados a la acción, servicios, clientes y un montón más que tienen que ver con, digamos, distintos bloques que ustedes van a poder utilizar. Por ejemplo, si quisiéramos hacer llamados a la acción, nos da una serie de valores o parámetros donde yo voy a elegir cualquiera. Y ahora, una vez que lo tienen acá, yo puedo decir que lo quiero importar y cuando lo importen los va a llevar directamente hasta lo que sería su página web. Entonces, Starter Template no solo le da el template entero, sino que además le da bloques. Obviamente yo acá puedo cambiar y poner el texto que quiera. Aquí lo tienen. Este es mi texto. Pueden tener el botón de llamado a la acción. Así es. Ingresar, por ejemplo. Y pueden ir cambiando obviamente todo. Esto es el título. Y pueden ir cambiando todo para hacer su propio llamado a la acción, obviamente poner imágenes y lo que corresponda. Pero quería mostrarles eso porque entonces desde una página en blanco ustedes pueden ir importando diferentes plantillas, no importa la original, pueden ir importando diferentes páginas o plantillas enteras y además pueden importar, como les dije recién, todo un conjunto de bloques que como ven aquí es bastante extenso, lo pueden traer y darlo a su gusto un cambio. Con esto entonces lo que voy a hacer es cerrar esta página, voy a poner salir, vamos a ver por última vez cómo quedó nuestro sitio, pero vamos a dar por finalizado este primer opción de template que es el Starter Template y como vieron realmente es maravilloso, a mí es uno de los que más me gusta porque tiene mucho contenido, muchas alternativas y la mayoría de gran calidad. Vamos a pasar entonces a la segunda alternativa. Antes de iniciar con esta segunda alternativa, lo primero que quiero mostrarles es que hice un reseteo de mi sitio, es decir, borré todo y lo dejé de vuelta desde cero. Lo quiero mostrar para que vean que cada uno puede iniciar desde cero y utilizar estas plantillas, que no hay ninguna otra cosa que esté apoyando a su uso, más lo que les voy a mostrar. No es necesario que lo hagan, voy a borrar aquí, pero lo voy a hacer para que cada uno vea que puede empezar de cero o en algunos casos pueden instalar esto en un sitio ya corriendo. Siempre, por las dudas, aprovecho para comentarles que miren aquí el tutorial que les dejo en las tarjetas para que puedan hacer un backup de su sitio si ya lo tienen corriendo por las dudas para que lo tengan disponible ante cualquier inconveniente. Y por otro lado, si este tutorial recibe muchos likes y me dejan en las tarjetas y alguien no conoce o muchos de ustedes no conocen cómo reiniciar o desinstalar y volver a instalar WordPress en un sitio, me avisan y hago un tutorial. Avanzamos entonces, lo primero que voy a hacer es entrar en apariencia temas, al igual que en la opción número 1. Acá lo que voy a hacer es añadir un nuevo tema y pueden instalar el que quieran. Yo, por ejemplo, la vez pasada usé Astra, ahora voy a utilizar Hello, pero pueden utilizar el que quieran, no es que estamos utilizando este en particular por algún motivo, lo hago para que vean que se puede hacer con diferentes opciones. Hello de hecho es un tema muy liviano de los propios creadores de Elementor. Ahí lo instalé, lo voy a activar en este caso, ya está activado. Vamos a ir entonces a ver los plugins. Plugins, añadir uno nuevo. Y aquí vamos a ir instalando primero y antes que nada, se imaginarán, Elementor. Entonces vamos a necesitar, a diferencia de la herramienta anterior, esto no me instala automáticamente Elementor, así que lo vamos a instalar. Como siempre, una vez que pulsen instalar, solo tienen que esperar unos segunditos y lo vamos a tener disponible para activarlo. Ahí está, una vez que está el botón activar, pulsamos y nuevamente en solo unos segundos lo vamos a tener disponible. Excelente, ya tenemos instalado Elementor, nos da la bienvenida. Por ahora no queremos hacer nada con esto, simplemente lo voy a cerrar, voy a entrar a plugins, añadir uno nuevo
Y lo que vamos a hacer ahora sí es instalar el plugin que necesitamos para nuestras plantillas. Por lo tanto, vamos a buscar WP Koi. Una vez que aparezca, este es el que vamos a utilizar. Pulsamos en instalar, nuevamente unos segunditos y lo vamos a tener listo para activarlo. Ahí está, perfecto. Pulsamos en activar y nuevamente en unos segundos va a estar listo. Una vez que lo hagamos, fíjense lo que pasó. Se genera este nuevo menú que obviamente es donde vamos a ingresar para empezar a ver nuestras plantillas. Una vez que están aquí, fíjense que es bastante simple, no tiene submenú. Directamente lo que me está diciendo es que yo puedo directamente encontrar la plantilla que quiero y lo que voy a poder hacer es descargarlo. Entonces, veamos todas las plantillas que tenemos. Fíjense, como les dije recién, creo que estoy cumpliendo con lo que dije. Fíjense la cantidad de plantillas que tienen. De hecho, atención que de cada una de las plantillas tienen diferentes páginas, en este caso por separado, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, el Home, el About, el Contact, con lo cual podrían inclusive cruzar entre dos plantillas las páginas, pero obviamente tienen un montón de opciones, muchísimas opciones, y son todas las que se estén mostrando acá gratuitas, con lo cual por eso les decía que creo que con este tutorial van a tener todas las plantillas que en el mercado están hoy por hoy de calidad disponibles. Así que voy a ir hacia arriba, vamos a bajar esta, por ejemplo, así que voy a poner descargar para obtener mi plantilla. Fíjense que lo que va a suceder es que la va a descargar. Acá me dice, en este caso estoy utilizando Chrome, me da un warning porque obviamente tiene una extensión extraña. Pulsan aquí y pulsan en guardar. Con eso ya bajé mi home. Si ustedes quisieran bajar otras opciones como la de Contacten o el resto, hacen el mismo procedimiento, lo buscan y lo descargan. Ahora lo podemos probar, pero vamos a hacer lo siguiente. Una vez que hicimos esto, voy a ir primero y antes que nada, por ejemplo, a unas páginas y vamos a probar esto añadiendo una nueva página. Lo voy a abrir en una ventana nueva. Una vez que estamos aquí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pulsar en editar con Elementor y vamos a esperar a que se abra el editor para importar esta plantilla. Una vez que estamos aquí adentro, lo que podemos hacer es venir a ajustes, si quieren, poner Elementor Canvas. Perfecto, ahí fíjense que está totalmente en blanco. Y ahora lo que tienen que hacer es ingresar en esta solapita que está aquí, en esta carpetita. Acá lo que van a tener son, por un lado, bloques o páginas, digamos, de Elementor. Ustedes lo que tienen que hacer es entrar en mis plantillas y ahora tienen que pulsar aquí en importar. Pulsan en importar, acá me dice que elija un archivo o lo arrastre. Este fíjese que es JSON, sería la extensión exacta, que se lee JSON normalmente. La extensión, digamos, con la cual vamos a importar, vamos a poner elegir un archivo y de donde nos quede vamos a ir a descargas, download. Y acá lo tienen, este es el que importamos. Vamos a seleccionarlo, voy a pulsar en abrir y lo que va a suceder es que lo va a traer hasta mi biblioteca de Elementor y ahí ya va a quedar disponible. Esto lo hacen una única vez y lo van a poder importar varias veces a continuación. Ahí está perfecto, fíjense, me quedó directamente dentro de mis plantillas la que habíamos seleccionado. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Fíjense que hasta podrían previsualizarla, perdón. Vamos a pulsar simplemente en importar. Me va a decir que va a importar los ajustes y todo. Pulsan en sí y vamos a darle tiempo como para que importe. Listo, entonces fíjense que acá ya tienen lo que sería la parte, digamos, superior. Van a ir bajando y van a ir teniendo las distintas secciones que obviamente son todas editables. Y cualquiera de estos textos yo acá puedo ponerle hola y lo van a poder cambiar perfectamente. Pueden cambiar las imágenes de fondo de cada una de estas secciones. Es todo completamente modificado. Entonces tienen de vuelta una plantilla que realmente es profesional y disponible en forma gratuita y además, como vieron, un montón de opciones. Con todo esto que es la página y el resto de los datos, como ustedes saben, pueden, digamos, ir cambiándole las opciones. Luego, inclusive con este nombre, según estos ajustes que veían acá con Elementor Canvas, lo pueden ir cambiando. Así que vamos a de esta segunda alternativa. Fíjense, ahí puse Elementor Canvas para que no se vea todo lo que está arriba nuevamente y queda perfecto. Lo que podemos hacer es publicarla y va a quedar disponible. Lo que podemos hacer es probar con otra parte de esta misma plantilla. Esta ya estaría disponible, lo voy a cerrar. Si venimos hacia acá abajo y buscamos, recuerden que hicimos el Home, pero tenemos para descargar el About y también vamos a descargar la parte de contacto, como para que vean que podemos hacer las tres plantillas. Recuerden que acá esto se lo da porque el tipo de extensión es JSON,
Así que pulsan en guardar, no hay ningún tipo de problema. Y una vez que hicimos esto, vamos a ir a páginas, vamos a añadir una nueva. Vamos a ponerle acá un nombre, contacto. Vamos a publicar nuevamente. Así ya queda con el nombre. Editamos con Elementor y esperamos a que ingrese nuevamente a lo que sería el editor. Una vez que estamos aquí, vamos a nuevamente entrar en esta carpeta, entrar en mis plantillas. Como le dije anteriormente, fíjense que la home ya me queda importada. Pero yo lo que voy a hacer es volver acá, voy a venir acá y voy a elegir en este caso la de contacto. Esperamos nuevamente unos segunditos a que se importe, ya está, y le insertamos. Acá tenemos el warning de que se nos va a pisar todo lo que está en la página y eso es lo que vamos a hacer. Y perfecto, aquí ya está empezando a importar, ahí está. Nuevamente, si la quieren ver exactamente igual que como la veían, ponen Elementor Canvas, que esto es para que saque toda la parte de la cabecera y perfecto. Ahí ya tenemos toda la sección de contáctenos importada desde este plugin. Así que bueno, podemos actualizar, podemos cerrar. Vamos por último con la última, añadir uno nuevo. Quiero simplemente que vean que pueden tener. Entonces la siguiente era sobre nosotros. Podemos poner publicar, publicar nuevamente. Y vamos a pulsar en editar con Elementor. Aquí nuevamente vamos a la carpeta, mis plantillas, vamos a importar, seleccionamos el archivo y vamos a la parte de sobre nosotros y lo abrimos. Esperamos unos segunditos a que se importe. Listo, ahí lo tenemos. Vamos a insertarlo, salteamos el warning y una vez que esté listo su sitio, ahí está, perfecto. Siempre hace ese efecto, esperamos unos segunditos más, ahí está. Vamos nuevamente y ponemos Elementor Canvas. Una vez que refresca, ya está la parte de nosotros. Insisto, plantillas profesionales y realmente gratis. Así que vamos a pulsar en actualizar. Y una vez que tengamos esto, podemos pulsar en cerrar. Y lo que quería mostrar es lo siguiente, que si ustedes van a mis páginas, ¿qué va a pasar? Van a tener lo que sería la página de contacto, sobre nosotros. La primera no le había dado el nombre, por eso me quedo con ese número. Vamos a pulsar en editar, vamos a poner acá Home Koi, vamos a actualizar. Esto más que nada le cambié el nombre para que sea más representativo. Pero entonces tenemos las tres páginas y obviamente ustedes después podrían venir a lo que sería la parte de ajustes y van a poder ir seleccionando cuáles son sus páginas de inicio, ¿sí? En este caso en particular, acá tienen todos los ajustes estándar y si van a la parte de lectura, van a tener la posibilidad de decirle que la página principal eran las últimas entradas o quiero que sea una en particular. Y en este caso voy a elegir la que yo dije como Home, voy a tocar en guardar los cambios y a partir de acá, si ahora quiero, podría inclusive ir en apariencias, menús y lo que vamos a tener es lo que sería la página estándar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar este menú y dejamos a contacto y sobre nosotros, que son las dos que creamos. Entonces tenemos home, contacto y sobre nosotros ponemos crear menú. Vamos a ponerle que sea el menú principal y lo vamos a guardar. Y ahora vamos a ver finalmente, para terminar con esta segunda opción, nuestro sitio. Abro nuestro sitio, acá quedó completamente configurado y fíjense que cuando puse previsualizar directamente entré al home. Bueno, en este caso en particular yo todavía veo que la página no tenía puesto un menú. Ese menú que acabamos de crear, digamos, las páginas están, pero habría que insertar acá un menú para que lo podamos ver. Pero bueno, funcionan perfectamente nuestras tres páginas. Las podemos ver directamente de la sección de páginas si quieren, para no demorar más haciendo esa parametría. Si voy a contacto y pulso en ver, aquí lo tienen, la página de contacto. Y obviamente tenemos la de sobre nosotros. Para que puedan ver el menú que creé, simplemente tendrían que entrar, editar el home con Elementor e insertar el menú. Perfecto, entonces, para no demorar más tiempo, vamos a cortar aquí con esta segunda alternativa. Ya tenemos dos plugins muy profesionales y en forma gratuita. Vamos a avanzar entonces ahora con la tercera opción. Para esta tercera opción, nuevamente voy a mostrar el sitio para que vean que lo reseteé y estoy totalmente desde cero. Y vamos a iniciar. Vamos a entrar a plugins, añadir uno nuevo. Y al igual que en el anterior, en este caso, primero tenemos que instalar Elementor antes de instalar el propio plugin que nos permite instalar los templates. Así que pulsamos instalar en Elementor y aguardamos unos segundos para activarlo. Una vez que tenemos el botón activar, lo pulsamos y en solo unos segundos lo vamos a tener disponible.
Listo, entonces aquí ya tenemos Elementor, cerramos la pantalla de bienvenida, vamos nuevamente a plugins, añadir uno nuevo y lo que vamos a hacer aquí es en buscar poner Riff Elementor Extension. Este es el que vamos a utilizar. Fíjese que lo que nos da la posibilidad de buscar extensiones y template. Vamos a pulsar en instalar y demora unos solos segundos. Ahí está, ya está disponible, es muy rápido. Pulsamos en activar y eso lo va a dejar disponible. Entonces fíjense que acá tengo mis plugins e inclusive el que se denomina Riff. Y como verán tenemos esta opción que dice importar template. Ahí vamos a hacer clic, nos va a llevar hasta esta opción en donde dentro de Elementor ahora tenemos esta alternativa, ¿sí?, de Riff y tenemos los templates que podríamos llegar a importar. Así que vamos a venir hacia abajo. Aquí van a ver que tenemos este botón que dice Start Free Pack Import. Perdón por mi inglés. Voy a pulsar y acá debemos aguardar unos segundos para que se importen los templates. Lo que está haciendo es, como verán aquí, traer varios archivos .json. Al igual que lo vimos en el plugin anterior, son templates de Elementor. En este caso la diferencia es que me va a importar todos directamente hasta mi sitio y me los va a dejar disponible para que los utilicemos. Así que vamos a guardar unos segundos y continuamos. Ahí está, fíjense, la verdad no corté el video, finalmente fue muy rápido, así que ya lo tengo disponible. Una vez que ya terminó, voy a volver hacia acá, fíjense que tenemos unas instrucciones. Las vamos a ver en conjunto, pero simplemente al crear una página, nuevamente van a pulsar en la misma carpetita como vimos antes y van a ir a mi template y vamos a tener todos los que digan Riff, van a ser template de este plugin. Si quieren venir hacia arriba, tenemos la tercera opción y aquí lo que van a ver es diferentes alternativas e inclusive pueden, si hacen botón derecho en este link, ver algunos de los templates que están disponibles bajo este plugin. Acá van a ver unos cuantos templates, fíjense que tenemos de fotografía, danzas, tenemos free y acá van a ver algunos disponibles. Algunos están realmente muy buenos, como por ejemplo este que está aquí, que está impresionante. Pero voy a ser sincero, por lo que me pasó a mí, ahora lo vamos a ver, no todos los que muestra acá en la página después están disponibles dentro de lo que sería Elementor. Este está impresionante, es muy simple, pero tiene unas imágenes muy buenas que la verdad que hacen toda la página, digamos, maravillosa. Voy a cerrar entonces, pero pueden ver aquí algunos ejemplos. Voy a volver a cerrar acá, volvemos a nuestro WordPress y lo que vamos a hacer es, obviamente, generar una entrada o página en este caso. Vamos a poner añadir una nueva. Aquí fíjese cómo es nuevo la implementación, me da esto. Vamos a poner como título Home Riff. Vamos a publicar nuevamente. Y ahora lo que vamos a hacer es editar con Elementor y vamos a esperar a que se abra el diseñador, obviamente, para poder implementar o importar plantillas. Acá ya estamos directamente dentro de lo que sería el diseñador de Elementor. Voy a cliquear en la carpeta tal cual se nos especificaba. Vamos a ir a mis plantillas y fíjense que acá tenemos un montón de plantillas disponibles. Yo, por ejemplo, no sé, inclusive fíjense, tienen la parte de previsualizar, así que si hacen clic en previsualizar van a poder ver cada una de las plantillas antes de utilizarla. Esta es una, por ejemplo. Nuevamente, como se darán cuenta, son plantillas realmente profesionales. En este caso, este plugin no tiene tanta cantidad, pero sí tiene muy buenos diseños. Fíjense, todo esto es parte de su página. Perfecto, voy a volver hacia atrás. Vamos a seleccionar otra, por ejemplo, vamos a ver esta. Acá fíjense esta. Realmente están muy bien cuidadas algunas partes o porciones de lo que son estas plantillas. Voy a volver hacia atrás. Vamos a ver la última. Esta particular. Fíjense. Esta incluye directamente un video. Está muy buena. Vamos a importar esta misma. Entonces vuelvo hacia atrás. Teníamos esta. Ahora estaba pulsando en previsualizar. Voy a pulsar en insertar. Y lo que va a empezar a hacer es importar nuestra plantilla dentro de Elementor. Ahí lo tenemos. Como siempre, si quieren sacar la parte del título, entran en ajustes, van a Elementor Canvas y ahí lo que va a pasar es que va a dejar ahora nuestra página, pero sin lo que sería la parte, digamos, del encabezado. Una vez que hicimos esto, podemos actualizar. Ya queda nuestra página actualizada. Vamos a salir y volver al escritorio de WordPress.
Ya podríamos cerrar esta ventana. Volvemos hacia atrás. Y lo que vamos a hacer ahora es nuevamente, vamos a ir a ajustes, vamos a ir a la parte de lectura y simplemente vamos a indicarle que es una página estática. Elegimos nuestra página simplemente para cambiarlo a nuestro sitio, que lo puedan ver corriendo. Una vez que pulsen en guardar los cambios, si vuelvo a ver nuestro sitio, recuerda que pasamos desde cero sin nada. Y fíjense ya lo que sería el diseño que tenemos, impresionante, totalmente disponible para modificar. Si pulsan en editar con Elementor, lo tienen disponible y pueden ir poniendo sus imágenes, sus videos, pero todo basado en, digamos, una gráfica preelaborada muy buena. Perfecto, entonces con esto entonces hicimos lo que sería la tercera alternativa. Quedan dos más y les voy diciendo aguanten y miren todo el video, porque de hecho de las dos que quedan, una está dentro de mis favoritas. Así que vamos entonces a pasar a la cuarta alternativa. Ante todo, como en todos los casos anteriores, tengo reseteado mi sitio, con lo cual vamos a ver que arrancamos desde un sitio en blanco, pero acá hay una observación. En este caso en particular, con la herramienta que vamos a utilizar en este caso, que se denomina Sacra, si se recomiendan, vamos a ver cuando importamos una plantilla, se nos da una recomendación que sería que no debería haber otro tema u otra plantilla debajo. En este caso yo lo probé, la verdad es que igual no rompe nada, pero sí puede ser que alguna parametría o alguna imagen quede ahí dando vuelta, pero realmente no lo rompe, con lo cual lo podrían probar con un sitio funcionando, pero nosotros como siempre iniciamos desde cero. ¿Qué vamos a hacer también acá, o cuál va a ser otra de las grandes diferencias? Es que vamos a ir a apariencia, temas, y lo que vamos a hacer en particular es instalar un tema específico, y acá sí, en añadir uno nuevo, dentro de temas vamos a buscar uno y no puede ser cualquiera, porque justamente de hecho estas plantillas se basan en un tema que se denomina Sacra. Así que vamos a tener Sacra aquí, vamos a pulsar en instalar y en solo unos segundos lo vamos a tener disponible. Al igual que el primero de estos ejemplos, en donde por ahí tendríamos el Starter Template que funciona con varios temas pero está muy asociado al Astra. En este caso Sacra, vamos a pulsar en activar y vamos a ver que nos va a dar la alternativa de tener nuestras propias plantillas. Una vez que lo tenemos instalado a Sacra, fíjese que dentro de apariencia se crea la opción opciones de Sacra. Y antes de mostrarle cómo importar las plantillas, le voy a mostrar esta característica, está muy bueno. En estas opciones vamos a tener todo esto y aprender más. Entonces está muy bueno porque pueden ir abriendo esto en distintas ventanas y esto nos va a indicar cómo modificar, por ejemplo, la barra superior. Entonces, a partir de texto y varias imágenes, lo que vamos a tener disponible es la forma de ir editando todo nuestro sitio con este tema. Voy a cerrar, por ejemplo, acá nos indica, no sé, el menú principal. Lo voy a abrir también en una ventana nueva. Y fíjese cómo paso a paso cada una de las partes nos indica en qué sección de WordPress debemos entrar y cómo ir cambiando las distintas alternativas. Esto me pareció muy interesante, así que se los comento. Vamos a ver la parte de importación. Para importar, como les dije, al igual que el Starter Template estaba asociado al Astra, tenemos acá la función de instalar un plugin que está asociado a Sacra y también lo pueden hacer obviamente pulsando en este botón que dice primeros pasos. Así que vamos a pulsar aquí. Se va a empezar a procesar la instalación de ese plugin. Realmente es muy rápido. Listo, ya está. Como ven es extremadamente rápido. Y nuevamente fíjense que en la apariencia, además de las opciones, tenemos un demo importer. Acá entonces se nos va a mostrar todas las plantillas que nos ofrece Sacra, que son un montón. Y fíjense que tenemos un filtro en primera instancia por lo que sería el generador o el creador de páginas. Nosotros vamos a elegir Elementor obviamente, y también tenemos un filtro por el tipo de página web que queremos crear. Ya lo vamos a ver en detalle, pero antes quiero que vean hacia abajo la cantidad de templates que tienen. Por eso les dije que este tutorial iban a tener casi todos los templates que encontraban hoy por hoy en el mercado, y si no, los vuelvo a invitar que en los comentarios me den algunos otros que ustedes conozcan que tengan muchas plantillas y de calidad y los podamos ir viendo. Fíjense que si bien van a encontrar uno de Premium, en cada línea tiene al menos, como ven aquí, al menos tiene un template gratuito, y digo al menos uno porque se van a encontrar en líneas como esta donde hay dos templates gratuitos, así que tienen muchísimo por ver y por importar. Realmente está buenísimo también este tema y estas plantillas. Lo que voy a hacer ahora es voy a subir simplemente para mostrarles que tenemos acá filtros. Podemos tener páginas o template con blogs, tenemos de negocios,
y también tenemos de e-commerce y algunos anteriores u otros adicionales, perdón. Así que vamos a iniciar, primero vamos a hacer uno de negocios, si están de acuerdo vamos a hacer una prueba con esto. Acá como les conté tienen para buscar un montón, yo voy a elegir por ejemplo este. Si hacen clic sobre lo que sería el template, nos va a dar primero un preview para que ustedes puedan ver si realmente es lo que estaban buscando. Yo voy a importar este que me pareció bastante llamativo, muy bueno. Y fíjense que acá a la izquierda tenemos qué plugins nos va a pedir. Entonces, en este caso nos va a decir que necesitamos del Everest Form y de Elementor. Los va a instalar automático, al igual que lo hizo el primero, así que vamos teniendo algunos importadores que se necesita instalar el elemento, otros que los instalan automáticamente. Yo voy a pulsar en importar demostración y acá fíjense que está el mensaje que les había comentado. Nos recomienda que se instale sobre un tema o un template totalmente en blanco. Insisto, no es absolutamente fundamental, yo lo he probado, pero por las dudas se los digo. Pulsamos en confirmar y empieza el proceso. Fíjense que lo primero que va a hacer es intentar instalar el form, después va a instalar Elementor, ya instaló el primero, después va a seguir con Elementor, vamos a guardar unos segundos, ahí finalizó y ahora como verán aquí y aquí arriba empieza a importar lo que sería el tema en sí mismo. Esto lleva unos cuantos segundos, tal vez un par de minutos, así que paciencia, no lo corten, déjenlo correr y vamos a esperar a que termine para continuar. Perfecto, ahí terminó. Fíjense que me da la vista previa, pero vamos a hacer algo. Voy a salir directamente, voy a venir acá para que lo vean directamente funcionando el sitio. Voy a abrir mi sitio y como verán ya está importado y fíjense, está maravilloso. Tenemos la home con las distintas partes, digamos, de nuestro sitio. Algunos ya vienen con efectos. Recuerden que todo esto ustedes ponen editar con Elementor y lo pueden cambiar sin ningún tipo de problema. Colores, logotipos. Fíjense acá tenemos inclusive lo que serían 3 solapas para hacer precios, digamos, o coberturas de precios. Acá tenemos un parallax, distintas opciones, todas con Elementor realmente muy poderosas, muy buen diseño. Fíjese que en este caso también tenemos una herramienta que nos importa todo un sitio porque ya nos deja disponible el sobre nosotros con su contenido, nos deja el blog, en este caso está haciendo una web corporativa con un blog incluido, con lo cual lo van a tener y cuando creen temas, sus entradas entonces tienen un lugar donde pueden ser vistas. Tenemos además páginas como nuestro team, nuestro equipo de trabajo, ya totalmente diseñada para que lo puedan ir modificando. Y finalmente tenemos la parte de contacto, por eso se nos pedía instalar el formulario. Acá tenemos ya el formulario de contacto listo y disponible para ser utilizado. Con esto entonces vimos uno de los templates de Sacra, como vieron está muy bueno. Le propongo lo siguiente, vamos a hacer una prueba, en este caso con e-commerce, para que vean que también está funcional. Voy a elegir este template, voy a entrar. Fíjese que acá no solo, digamos, tenemos lo que será el template, en este caso me dice que es premium, así que perdón, voy a salir. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este. Una vez que estemos acá adentro, lo que les quería contar entonces era que, fíjese que acá nos va a mencionar nuevamente los plugins, me sigue pidiendo el Everest Form, el Elementor, ya los tenemos, con lo cual esto, cuando intente instalarlo, le va a dar un error. Vamos a tener WooCommerce y MailChimp para hacer campañas de email también disponibles. Y me va a instalar esto, que es todo el template de mi tienda online y disponible inclusive con su carrito. Así que realmente está buenísimo. Voy a pulsar en importar. Nuevamente me dice que no recomiendan tener algo abajo o que no es, que es desaconsejado. Yo voy a confirmar, estamos usando una plantilla pero del mismo tema, con lo cual no hay inconveniente y yo lo he probado con otras y tampoco me ha traído inconvenientes. Y fíjense que acá cuando empiece a instalar el Everest me va a dar un error, pues ya está instalado, el Elementor me va a dar error, pero ahora va a seguir con WooCommerce y con MailChimp y van a ver que esto sí va a finalizar correcto porque los va a sumar. Mientras va instalando esto, simplemente comentarles que, como les dije creo ya anteriormente en este video, si van a instalar alguna de estas plantillas por sobre un sitio que ya estaba, recuerden que tienen el tutorial en mi canal para poder hacer un backup de su página web previamente por las dudas. Ahí instaló WooCommerce, ahora va a continuar con MailChimp, ya está instalando MailChimp y ahora simplemente queda importar lo que serían las imágenes y las configuraciones de este tema. Aguardamos unos segundos a que termine y continuamos.
Una vez que finaliza, nuevamente tiene la vista previa, pero vamos a cerrar y directamente vamos a venir aquí y vamos a abrir nuestro sitio para ver cómo quedó. Acá ya lo tienen disponible, fíjense que quedó perfecto, no importa digamos que estaba el otro template debajo, tenemos nuestra tienda online completamente configurada con un diseño que en este caso es espectacular. Y si suben y van aquí, no solo tienen esto, sino que tienen la tienda propiamente dicha, la parte de shop. Obviamente acá van a tener que ir generando distintos productos con Elementor, tienen las colecciones. Acá tienen la parte de, digamos, de damas, acá tienen algunos para ver, algunos ejemplos. Tienen la parte de cuentas, tienen la parte de mi contactos, también tienen un blog, es decir, ya les creo un blog además de la tienda online, tienen el blog para ver lo que serían sus entradas. Y finalmente, fíjense que tienen el carrito. Vamos por ejemplo en colecciones, vamos a entrar en mujeres, vamos a ingresar en esta opción y vamos a pulsar añadir en carrito. Simplemente para que lo vean, ahí ya está el carrito funcionando. Pueden ingresar y tienen el carrito operando y finalizar compra. Obviamente, para que todo esto funcione correctamente, tendrían que, saliendo de acá, tener WooCommerce y vamos a refrescar para que lo vean. Y la parte de WooCommerce obviamente la tendrían que parametrizar o configurar. Obviamente aquí la tienen. No vamos a hacer esto obviamente en este tutorial. Les dejo aquí en las tarjetas el enlace a lo que sería WooCommerce para que puedan ver completamente cómo configurar una tienda online en un video que está en mi canal. Con esto terminamos con la cuarta opción, vamos a ir a la quinta que es impresionante, así que avanzamos. Esta quinta alternativa es una de las que más me gusta junto con la primera, por lo cual les recomiendo que se queden y la vean porque es espectacular. Iniciamos ante todo mostrando nuevamente que comenzamos con un sitio totalmente en blanco, sin nada previo. En este caso en particular vamos a entrar en apariencia temas y vamos a instalar un tema de base. Voy a utilizar Astra simplemente por costumbre. Vamos a instalar Astra, pueden elegir cualquiera. Lo voy a pulsar en instalar, como siempre en solo unos segundos lo vamos a tener disponible. Y mientras instala les comento que vamos a hablar la gran cantidad de template que tiene esta quinta opción que vamos a utilizar, pero además vamos a tener sorpresas adicionales. Una vez que se termine esta Astra, pulsamos en activar, con eso ya lo dejamos disponible. Lo que podemos hacer ahora es entrar en plugins, añadir uno nuevo y lo primero que vamos a tener que hacer en este caso es instalar Elementor. Así que vamos a buscarlo, vamos a pulsar en instalar en Elementor, en solo unos segundos lo vamos a tener disponible. Perfecto, ahí ya estaría listo para activar, lo vamos a activar. Con eso ya tendríamos todos lo que serían los prerequisitos, digamos, todo lo que necesitamos para iniciar el uso de nuestra quinta alternativa. Cerramos esta ventana, vamos a ir nuevamente a plugins, añadir uno nuevo. Y lo que vamos a hacer aquí es buscar Envato Element. Ese es el nombre del plugin. Lo van a tener aquí primeros. Fíjese, más de 500.000 implementaciones. Voy a pulsar en instalar. En solo unos segundos los tenemos listos y disponibles para utilizar. Ahí ya estaría. Pulsamos en activar. Y cuando activemos lo que se van a encontrar es que vamos a tener primero y antes que nada, fíjese acá un nuevo menú que se llama Elementos, donde vamos a tener bienvenidos, tenemos plantillas, pero fíjese, tenemos paquetes gratuitos que son las plantillas e inclusive bloques gratuitos, así que vamos a ir viéndolos cada uno de ellos. Si bien desde acá ustedes ya podrían entrar a paquetes gratuitos, pueden ir viendo cada uno de los paquetes y pueden ir viendo el preview. En este caso en particular podemos directamente ir a una página nueva, vamos a abrirla en una ventana nueva y vamos a crearla. Esta página la vamos a llamar Home, voy a publicar y publicar nuevamente y una vez que la tenemos disponible voy a poner editar con Elementor. Entonces, en este caso en particular, eso mismo que pueden ver del menú lo van a poder ver desde dentro de Elementor, con lo cual es bastante práctico. Aquí tenemos el iconito de Envato, cliqueamos y tenemos las plantillas o los kits. Ellos le llaman kit porque tenemos varias plantillas dentro de uno de estos kits. Tenemos las que ya están instalados, en este caso ninguno. Tenemos opciones premium y tenemos lo que nos interesa, que son los gratuitos. Entonces acá, antes que nada, fíjense que tenemos distintas categorías, ¿sí? Corporativos, creativos, tecnología. Y si voy bajando, fíjense que hay de cada uno de los mismos un montón de opciones. Fíjense la cantidad de páginas que ustedes tienen para buscar. Es decir, todo esto, cada una de estas páginas, lo voy a mostrar para que realmente lo vean, son todos kits, es decir, varios templates dentro de cada uno de estos kits. Así que es maravilloso.
Realmente está espectacular. Y ustedes lo que tendrían que hacer ahora es, supongamos que elijamos este primer kit, pulsamos en instalar y lo que va a hacer es instalar este kit que es instantáneo, fíjense lo rápido que fue. Y si cliqueamos luego en ver, vamos a tener ahora la alternativa de ir eligiendo qué es lo que queremos insertar. Acá ya tenemos los templates asociados a este kit. Como estamos haciendo el home, voy a elegir este home en particular. Fíjense que hay algunas opciones pro, pero yo voy a elegir esta que es gratuita. Voy a pulsar en insertar y lo que va a pasar es que Envato va a empezar a importar dentro de esta página, en este caso el template de la home. Vamos a guardar unos segunditos a que finalice. Una vez que finaliza, obviamente va a cargar todo nuestro contenido. Vamos a ir a ajustes. En mi caso particular voy a elegir Elementor Canvas porque no quiero tener ahí arriba esa alternativa. Y fíjense que entonces ya quedó nuestro sitio y podemos tener todo el contenido realmente profesional, muy fácil de utilizar y obviamente completamente modificable. Así que, bueno, acá se los muestro para que vean cómo queda corriendo. Voy a subir, voy a actualizar esta página. Lo que voy a hacer ahora es, voy a dejar esta página por ahora abierta. Vamos a volver hacia atrás y vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una segunda página para que vean cómo se puede utilizar todo esto y concatenar. Entonces abrimos una segunda página. Vamos a ponerle sobre nosotros. Vamos a publicar y publicar nuevamente. Vamos a pulsar en editar con Elementor. Y lo que vamos a hacer es hacer una segunda página para que vean cómo tenemos una cabecera y cómo podemos tener directamente el detalle. Ingresamos nuevamente en Envato. En este caso en particular podemos poner directamente ya dentro de los kits instalados. Y lo que vamos a hacer es buscar acá una opción que sea sobre nosotros. Acá está página de contacto, preguntas, precios. Bueno, acá tenemos About Us. En este caso en particular es la parte premium. Así que voy a elegir esta que es nuestro team. Importamos y vamos a ver el resultado. Una vez que finaliza, nuevamente se nos presenta ya aquí la página. Recuerden que acá tendrían la oportunidad de volver al home y tener todo el menú. Lo que vamos a hacer es, en este caso vamos a mantenerlo. Voy a pulsar en actualizar y lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo voy a cerrar, si volvemos a nuestro menú y vamos a páginas, todas las páginas, lo que nos vamos a encontrar es que ya tenemos nuestro home y el sobre nosotros. Voy a pulsar en ver, nada más que para que ya puedan, más allá de observar cómo quedó la página, que quedó súper profesional. Fíjense, recuerden que ustedes pueden instalar todo, pero queda todo muy profesional y muy fácil de configurar y modificar. Lo que yo voy a tomar es, en este caso, la URL. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una prueba. Voy a cambiar, ahora voy a volver a la home. Y fíjense que ustedes pueden editar todo. Yo voy a tocar sobre este menú que teníamos en la home. Y acá le voy a poner el enlace. Simplemente quería probar esto. Voy a pulsar en actualizar. Una vez que se actualizó, voy a cerrar. Y vamos a llevar esto para que puedan verlo, ¿no? A la home. Nuevamente entramos en ajuste. Vamos a ir a lectura. Y le decimos que en lugar de ser una página de entrada a nuestro sitio principal, queremos que sea una página estática y que sea la home. Guardamos los cambios y ahora ya estamos listos como para venir aquí, hacer botón derecho y abrir. Entonces acá tenemos nuestro sitio completo con nuestra home completamente configurada y funcionando. Y como vieron, eso hicimos un cambio sobre nosotros. Así que hago un clic y acá ya me llevó a nuestro equipo, que es la otra página que habíamos creado. Y de esa manera ustedes pueden poner, como habrán visto, teníamos de los beneficios, los espacios o los precios y el formulario de contacto. Obviamente cada template puede variar y tenemos la posibilidad de volver al home. Con esto ustedes van a armar un sitio extremadamente profesional, muy bueno, pero acá no terminamos. Como les dije, hay una sorpresa y realmente es buenísima. Vamos nuevamente a páginas, vamos a abrir una nueva página y vamos a poner acá bloques. Vamos a publicar nuevamente. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pulsar en editar con Elementor. Y vamos a entrar nuevamente en Envato. ¿Qué vamos a hacer ahora? En lugar de ir a lo que serían los kits gratuitos, vamos a ir a los bloques gratuitos. Y acá, al igual que la primera opción que vimos, que recuerden que teníamos bloques, tenemos otra serie de cantidad de bloques, pero en este caso en particular no solo tenemos muchas plantillas, sino que además tenemos muchos bloques y creo que aún mejores que los de la primera. Es decir, ¿por qué creo que la primera y la última opción son las mejores? La primera alternativa me gusta mucho más cómo importa los temas, porque los importa directamente
de una, es decir, todas las partes. Acá hay que ir una página por página, esa es la única diferencia, ir concatenando. En calidad me parecen iguales, pero en este caso esta última alternativa gana desde el punto de vista de lo que serían los bloques. ¿Por qué? Vamos a entrar en Call to Action y fíjense que acá tenemos, al igual que en la primera opción, los Call to Action, pero me da la sensación de que son mucho más lindos estos que tenemos aquí. ¿Cómo los importamos? Muy simple, hacemos clic en importar, como ven es extremadamente rápido, listo, acá ya tenemos un Call to Action y acá podemos poner acción, podemos modificar lo que queremos y dejarlo a nuestro gusto. Voy a seleccionar de vuelta en Envato, Free Blocks, y en este caso, por ejemplo, vamos a poner un sobre nosotros y vamos a insertar, por ejemplo, este. Ponemos importar, nuevamente es muy rápido y nos deja todo muy profesional. Fíjense, yo voy armando una página con una parte, digamos, un llamado a la acción, un contáctenos, súper profesional, pues después lo puedo ir cambiando acá y, digamos, de manera muy simple dejarlo sobre nosotros, por ejemplo, en castellano, y poner lo que yo deseo. Acuérdense que pueden cambiar las imágenes, todo lo que ustedes quieran. Lo que voy a hacer en este caso es actualizar la página y vamos a ver el resultado final. Para terminar, voy a volver hacia atrás, voy a pulsar en ver página y fíjense, acá ya nos quedó una página completamente profesional con un llamado a la acción sobre nosotros y un montón de bloques que tienen disponible. Por ende tienen template y además bloques disponibles para usar. Con esto entonces cumplimos, vimos 5 formas de importar template para Elementor. Creo que no vi otro tutorial más completo sobre plantillas de Elementor. Si les gustó, por favor les pido suscríbanse al canal y déjenme su like si realmente es como yo les digo. Además, como les dije, si alguien conoce otro material u otro plugin que permite importar plantillas de Elementor que esté de esta misma calidad, me lo deja por favor en la descripción. Le agradezco muchísimo a todos los países que me siguen. Un abrazo enorme. Chao.